La invasión comenzó a las 03:47 hora estándar. En 174 estaciones humanas simultáneamente, los contenedores de suministros se abrieron, y de ellos emergió la pesadilla que los Sactari habían diseñado durante una década, los desgarradores. Criaturas bioingenierizadas con un solo propósito grabado en cada célula de su ADN: cazar y exterminar seres humanos. En las primeras 6 horas murieron 40.000 personas, pero en las siguientes 48 horas, algo imposible comenzó a ocurrir. Algo que ni los Sactari ni nadie en la galaxia había previsto. Los humanos no hicieron lo lógico, no hicieron lo militar, hicieron lo más humano posible, y eso cambió todo. Esta es la historia de cómo las armas perfectas se convirtieron en las mascotas más improbables de la historia. Pero antes de continuar, si disfrutas de historias sobre la increíble resiliencia de la humanidad ante lo imposible, suscríbete y activa la campanita. Porque esta historia va a desafiar todo lo que crees saber sobre supervivencia. El comandante Mateo Vega había aprendido a distinguir entre diferentes tipos de alarmas durante sus 17 años en la estación minera Esperanza 7. Estaba la alarma de despresurización, aguda y penetrante; la de incendio, pulsante y grave; la de colisión con asteroides, intermitente y urgente. Pero la alarma que lo despertó a las 03:47 horas era una que nunca había escuchado en toda su carrera. Era la alarma de invasión hostil. Mateo se incorporó en la cama con el corazón martilleando contra sus costillas, todavía medio aturdido por el sueño. A su lado, Carolina ya estaba levantándose, sus ojos marrones alertas a pesar de la hora. Como xenobióloga jefe de la estación, su esposa tenía ese don inquietante de pasar de dormida a completamente despierta en segundos. «¿Qué demonios?», murmuró Mateo, alcanzando su tablet de comunicaciones. La pantalla explotó con notificaciones. Demasiadas, todas rojas, todas urgentes. Carolina ya estaba vistiéndose con movimientos eficientes y precisos. «Mateo, mi laboratorio recibió esos contenedores de suministros anoche, los que venían de la estación orbital Kepler 9. Algo en su voz hizo que Mateo detuviera su mano a medio camino hacia su uniforme. «¿Qué hay con ellos?». Los escáneres mostraron anomalías biológicas. Iba a revisarlos esta mañana. Pero el comunicador de Mateo cobró vida antes de que Carolina pudiera terminar. La voz del teniente Julio Reyes sonaba tensa, casi quebrada. «Comandante Vega, necesito que llegue al centro de comando ahora. Tenemos, no sé cómo describirlo, contactos hostiles en los sectores 3, 5, 7 y 9. Son criaturas, señor. Están atacando a todo el personal que encuentran». Mateo sintió que su sangre se enfriaba. «¿Número de bajas?». Hubo una pausa. Demasiado larga. 14 confirmadas, señor, y subiendo. «Voy para allá. Reyes, activa protocolos de cierre de sectores». «Contén esto antes de que se propague». Mateo cortó la comunicación y miró a Carolina. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, sin necesidad de palabras, ambos supieron que algo terrible estaba sucediendo. «Esos contenedores», dijo Carolina, con voz firme, pero con un temblor apenas perceptible en las manos, mientras ajustaba su bata de laboratorio. «Mateo, creo que fuimos el objetivo. Alguien plantó algo en esos suministros. Ve al laboratorio. Sella la puerta. No salgas hasta que yo te diga que es seguro». Carolina asintió, pero en lugar de dirigirse directamente a la puerta, tomó el rostro de Mateo entre sus manos. «Ten cuidado, amor». Él besó su frente. «Siempre lo tengo». Fue la última vez que Mateo vio a su esposa con vida. El viaje desde sus habitaciones hasta el centro de comando debería haber tomado 4 minutos. Tomó 11.
porque Mateo tuvo que desviarse 2 veces al encontrar pasillos bloqueados por cuerpos. No todos estaban gemían, arrastrándose hacia las estaciones médicas con heridas que parecían garras, profundas y paralelas, atravesando uniformes como si fueran papel. «Ayúdenme», susurraba una técnica de mantenimiento, Sandra Kovac, mientras presionaba sus manos contra un tajo en su abdomen. Sangre, demasiada sangre, se filtraba entre sus dedos. Mateo se arrodilló junto a ella, presionando su propio uniforme contra la herida. «Aguanta, Sandra, ayuda, viene en camino». «No vi». «¿Qué era?», tosió ella, sus ojos vidriosos. «Demasiado rápido, demasiados ojos, y ese sonido, como si estuvieran hablando entre ellos». Mateo activó su comunicador. «Equipo médico al pasillo 7C, herida crítica». «Todas las unidades médicas están sobrecargadas, comandante», respondió una voz estresada. «Intente estabilizarla y muévala a la enfermería del sector 5». Sandra perdió el conocimiento antes de que Mateo pudiera responder. Él la cargó sobre sus hombros, sus músculos protestando, y avanzó hacia la enfermería más cercana. Dejó a Sandra con una enfermera que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche, rodeada de civiles heridos y asustados. Cuando finalmente llegó al centro de comando, el caos era absoluto. Las pantallas mostraban feeds de seguridad de toda la estación, y en al menos una docena de ellas Mateo pudo ver las criaturas. Eran imposibles. Cada una medía aproximadamente como un perro grande, pero ahí terminaba cualquier comparación reconfortante. Sus cuerpos eran aerodinámicos, musculosos, cubiertos de placas quitinosas que brillaban con un tono grisáceo negro bajo las luces de la estación. 6 patas terminadas en garras que parecían capaces de perforar metal. Una cola con púas que se movía con precisión escalofriante, y la cabeza. La cabeza era lo peor. Tenía forma triangular, como una cuña diseñada para abrirse paso a través de cualquier cosa. 8 ojos distribuidos alrededor del cráneo, proporcionando visión casi completa, y una boca que se abría en 3 secciones, revelando hileras de dientes cerrados que goteaban un líquido oscuro. «¿Qué demonios son esas cosas?», preguntó Mateo, sus ojos fijos en una pantalla donde 3 de las criaturas perseguían a un grupo de mineros a través de un túnel de mantenimiento. Reyes, un hombre normalmente tranquilo que ahora temblaba visiblemente, sacudió su cabeza. «No lo sabemos, señor. Aparecieron hace 1 hora. Salieron de los contenedores de suministros en múltiples sectores. Y, comandante, no estamos solos. Estamos recibiendo transmisiones de otras estaciones. Kepler 9, Estación Artemis, el nodo colonial Tau 7. Todas reportan lo mismo. Ataques simultáneos. Las mismas criaturas». Mateo sintió que su estómago se retorcía. «¿Cuántas estaciones?» «Hasta ahora 174 confirmadas». El número lo golpeó como un puñetazo físico. Esto no era un ataque, era una invasión coordinada a escala galáctica. Alguien había golpeado a la humanidad en 174 puntos simultáneamente, y lo habían hecho con estas armas biológicas. ¿Bajas actuales? Reyes consultó su terminal, y su rostro palideció aún más. 22 en nuestra estación. Y señor, su voz se quebró. La doctora Carolina Vega está en la lista. El mundo de Mateo se detuvo. Las alarmas, las pantallas, las voces a su alrededor, todo se desvaneció en un zumbido distante. ¿Qué? Laboratorio de Xenobiología, sector 7. Hubo un incidente hace 10 minutos. Mateo ya estaba corriendo. El laboratorio de Carolina era su santuario. Estaba lleno de especímenes, escáneres biológicos, muestras de vida alienígena de docenas de mundos. Siempre olía vagamente a desinfectante y a ese perfume floral que Carolina usaba para combatir la esterilidad del ambiente.
Mateo había cenado con ella ahí incontables veces, escuchándola hablar con pasión sobre cadenas de ADN y simbiosis interespecie mientras comían ramen sintético. Ahora olía a sangre y a algo más, algo químico y extraño que hacía arder su nariz. La puerta del laboratorio estaba destrozada. No forzada, sino literalmente desgarrada, con marcas de garras profundas en el metal reforzado. Mateo entró con su pistola de plasma en alto, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía apuntar. «¿Carolina?» Su voz sonó ronca, desesperada. «¿Cariño?» La encontró detrás de su estación de trabajo principal, desplomada contra la pared. Había sangre, demasiada sangre. Su bata de laboratorio estaba rasgada, revelando heridas que Mateo sabía, con terrible certeza, que eran mortales. Pero lo que lo detuvo en seco fue lo que Carolina sostenía en sus manos. Era una jeringa, y a su lado, inconsciente o muerto, yacía uno de los desgarradores. Mateo cayó de rodillas junto a su esposa, presionando sus manos contra las heridas en un intento desesperado y fútil de detener la hemorragia. «No, no, no. Carolina, aguanta. Ayuda viene en camino». Los ojos de Carolina se abrieron, apenas. Sus labios se movieron, pero casi no salió sonido. Mateo tuvo que inclinar su cabeza, presionando su oído contra la boca de ella. «Sedado», susurró Carolina. «El desgarrador lo sedé». «¿Por qué?» La pregunta salió como un sollozo. «¿Por qué hiciste eso?» «Protocolo de evaluación. 48 horas. Estudian a su presa antes de matar». La voz de Carolina era tan débil que Mateo apenas podía escucharla. «Ventana de oportunidad. Impronta psicológica. Si muestras cuidado durante ese periodo». Su voz se desvaneció. Mateo la sacudió suavemente. «¿Carolina? ¿Caro?» Pero sus ojos ya estaban vacíos. Mateo no supo cuánto tiempo permaneció ahí, sosteniendo el cuerpo de su esposa, mientras las alarmas seguían sonando a su alrededor. Podría haber sido un minuto. Podría haber sido una hora. El tiempo perdió todo significado. Fue el sonido lo que finalmente lo sacó de su estupor. Un sonido bajo, casi como un siseo mezclado con un chasquido. El desgarrador sedado estaba despertando. Mateo levantó su pistola de plasma con manos temblorosas, apuntando directamente a la cabeza de la criatura. Su dedo se tensó en el gatillo. Esta cosa había matado a Carolina. Esta abominación bioingenierizada había arrebatado a la única persona que realmente importaba en su vida. Debería disparar. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que disparara, pero las últimas palabras de Carolina resonaban en su mente. Protocolo de evaluación, impronta psicológica, si muestras cuidado. El desgarrador abrió sus 8 ojos, enfocándolos en Mateo con una intensidad antinatural. No atacó, simplemente observó. Mateo mantuvo su arma apuntada. «Carolina descubrió algo sobre ti», susurró con voz áspera. «Algo que te hace vulnerable». La criatura inclinó su cabeza, un gesto casi curioso. Las siguientes palabras fueron las más difíciles que Mateo había pronunciado jamás. «Ella murió intentando salvarte, o usarte, o entenderte. No lo sé». Sus manos temblaron más violentamente. «Pero si hay, aunque sea una maldita posibilidad de que ella tuviera razón, necesito saberlo». Lentamente, tan lentamente que cada segundo se sentía como una eternidad, Mateo bajó su arma. El desgarrador no se movió. «Protocolo de seguridad, Delta 9», dijo Mateo a su comunicador, su voz mecánica. «Sellando laboratorio de xenobiología. Cuarentena absoluta. Nadie entra sin mi autorización directa». La voz de Reyes respondió, confundida. «Comandante, su situación». Mateo miró el cuerpo de Carolina, luego a la criatura que la había matado. «Comprometida», respondió finalmente. «Voy a necesitar 48 horas». «Señor, no entiendo».
48 horas, Reyes. Mantengan la estación funcionando. Yo me encargo de esto. Cortó la comunicación antes de que Reyes pudiera protestar. El desgarrador y Mateo se observaron mutuamente en el silencio sepulcral del laboratorio. El cuerpo de Carolina yacía entre ellos, un puente imposible entre la muerte y lo que podría ser una oportunidad. Si esto funciona, dijo Mateo, aunque no sabía si le hablaba a la criatura, a Carolina o a sí mismo, voy a llamarte Sombra, porque eso es lo que eres, una sombra de todo lo que perdí. Sombra no respondió, pero tampoco atacó, y en algún rincón roto de la mente de Mateo, eso fue suficiente para continuar. Las primeras 12 horas fueron un ejercicio de terror contenido. Mateo había arrastrado el cuerpo de Carolina a la cámara de preservación médica del laboratorio, sellándola con un último beso en su frente. Cada movimiento se sentía mecánico, como si estuviera operando desde muy lejos de su propio cuerpo. El duelo era una cosa física, pesada, que presionaba contra su pecho hasta que respirar dolía. Sombra lo observaba, siempre observando. Con esos 8 ojos distribuidos alrededor de su cabeza triangular, la criatura podía mantener contacto visual constante sin importar hacia dónde Mateo se moviera. Era profundamente perturbador. Mateo había bloqueado todas las entradas al laboratorio y configurado un campo de contención de bajo nivel alrededor del perímetro. No sería suficiente para detener a Sombra si realmente quisiera atacar, pero al menos le daría a Mateo una advertencia de medio segundo antes de morir. Protocolo de evaluación, murmuró Mateo, consultando las notas de Carolina en su terminal. Su esposa había sido meticulosa, como siempre. Incluso mientras moría, había intentado documentar su descubrimiento. Las notas eran fragmentadas, escritas apresuradamente, desgarradores, análisis preliminar, bioingeniería obvio, no evolución natural, diseñados para reconocer feromonas humanas específicas. Crítico. Protocolo de caza incluye fase de evaluación de 48 horas. Hipótesis. Durante evaluación, criaturas susceptibles a impronta psicológica si reciben cuidado consistente, comportamiento social observado, jerarquía de manada, comunicación mediante chasquidos subsónicos. Si mi teoría es correcta, ventana de 48 horas puede ser explotada para... Las notas terminaban ahí. Carolina había muerto antes de poder completar su pensamiento. Mateo miró a Sombra, que ahora estaba acurrucado en una esquina del laboratorio, sus ojos todavía fijos en él. La criatura tenía una herida en su flanco izquierdo, probablemente de cuando Carolina lo había sedado. Necesitaba tratamiento. Esto es una locura, dijo Mateo en voz alta, absolutamente demente. Sombra inclinó su cabeza. Con movimientos lentos y deliberados, Mateo abrió el kit médico veterinario que Carolina mantenía para sus especímenes. Extrajo un spray de biosellador y se acercó a Sombra. La criatura se tensó. Sus garras se extendieron, arañando el piso de metal con un sonido que hizo que el vello de la nuca de Mateo se erizara. Pero no atacó. Fácil, susurró Mateo, aunque no estaba seguro si intentaba calmar a Sombra o a sí mismo. Voy a curar esa herida, no te muevas. Aplicar el biosellador requirió que Mateo extendiera su mano a centímetros de las garras de Sombra. Podía ver las púas en la cola de la criatura tensándose, listas para atravesarlo en medio segundo si decidía que Mateo era una amenaza. Cada fibra de su ser gritaba que esto era suicidio, pero lo hizo de todos modos. El biosellador siseó al contacto con la piel de Sombra. La criatura emitió un sonido, algo entre un gruñido y un chasquido, pero permaneció quieta. Mateo trabajó rápido, sellando la herida con manos que ya no temblaban tanto, quizás porque ya había gastado todo su miedo.
O quizás porque parte de él simplemente no le importaba si vivía o moría. Cuando terminó, retrocedió lentamente. Sombra examinó su herida curada, usando uno de sus ojos inferiores para inspeccionar el biosellador. Luego, levantó su mirada hacia Mateo. Y por primera vez desde que despertó, la criatura emitió un sonido diferente, más suave, menos amenazante, casi como agradecimiento. «De nada», dijo Mateo con amargura. «Supongo». La noticia de la invasión se propagó a través de todas las redes humanas en las siguientes horas. Mateo observaba los feeds informativos en el terminal del laboratorio mientras mantenía un ojo en Sombra, que ahora descansaba en una esquina, aparentemente durmiendo. Las cifras eran devastadoras: 40.000 muertos en el ataque inicial, otros 60.000 heridos, 174 estaciones y colonias golpeadas simultáneamente. Y ahora, mientras los sistemas de defensa humanos finalmente se movilizaban, los expertos intentaban entender qué demonios estaba sucediendo. La palabra Sactari apareció en las noticias después de 6 horas. Una transmisión interceptada, traducida, analizada. Los Sactari, una raza alienígena con la que los humanos habían tenido relaciones tensas, pero no violentas durante años, habían declarado la guerra. Y los desgarradores eran su primera arma. Mateo sintió una ira fría cristalizarse en su pecho. Los Sactari habían creado estas cosas específicamente para matar humanos. Habían invertido años, quizás décadas, en diseñar el arma biológica perfecta contra la humanidad. Y ahora él estaba... ¿qué? ¿Cuidando a una? Miró a Sombra, que había abierto algunos de sus ojos, observándolo con esa intensidad antinatural. 36 horas habían pasado desde que la criatura despertó. 12 horas más, según la hipótesis de Carolina, y la ventana de impronta se cerraría. O Sombra lo vería como cuidador, o lo vería como presa. No había puntos intermedios. Mateo extrajo una barra de proteína de sus raciones de emergencia y la partió por la mitad. Se comió una mitad, masticando mecánicamente sin realmente saborearla. Luego miró la otra mitad. Luego a Sombra. «Carolina te alimentaría», dijo en voz baja. Ella siempre alimentaba a sus especímenes. Lanzó la mitad restante de la barra hacia Sombra. La criatura la atrapó con velocidad sobrenatural, examinándola con lo que parecía sospecha. Luego, con delicadeza sorprendente para algo con garras capaces de desgarrar metal, Sombra comió. Mateo sacó el diario que Carolina le había regalado en su aniversario 3 meses atrás. Era un hábito viejo de ella, regalar diarios físicos en una era de registros digitales. Para cuando necesites procesar pensamientos que son demasiado grandes para una pantalla, había dicho. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir. «Querida Carolina, han pasado 36 horas desde que moriste. 36 horas desde que el mundo se derrumbó. Y aquí estoy, encerrado en tu laboratorio con la criatura que te mató, intentando completar un experimento que ni siquiera entiendo completamente. ¿Estoy loco? Probablemente. Debería simplemente disparar a esta cosa y vengar tu muerte. También probablemente, pero no puedo. Porque si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de que tuvieras razón, si estos desgarradores pueden ser neutralizados de alguna manera que no sea matándolos a todos, entonces las 40.000 personas que murieron, incluyéndote a ti, merecen que al menos lo intente. Lo odio. Odio a Sombra. Odio a los Sactari. Odio que me hayas dejado. Pero voy a honrar tu último descubrimiento. Voy a darle a este experimento las 12 horas restantes, y si funciona, si esta cosa puede realmente ser domesticada, no sé qué significa eso todavía, pero lo averiguaremos. Te amo. Siempre te amaré, Mateo».
Cerró el diario y miró hacia la cámara de preservación donde yacía Carolina. Luego miró a Sombra, que lo observaba con lo que podría haber sido curiosidad. 12 horas más, dijo Mateo. Y entonces veremos si mi esposa era un genio o si los dos estamos completamente locos. Sombra inclinó su cabeza, y por primera vez Mateo pensó que podía detectar algo más allá de instinto depredador en esos 8 ojos alienígenas. Podría haber sido solo proyección. Podría haber sido desesperación. Pero en ese momento, en ese laboratorio sellado con los restos de su vida anterior, Mateo eligió creer en la posibilidad, porque era lo único que le quedaba. Hora 47, una hora restante. Mateo no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Carolina desangrándose en el piso del laboratorio, sus últimas palabras susurradas, convertidas en un enigma que él apenas comprendía. Así que permanecía despierto, observando a Sombra, quien a su vez lo observaba a él con esa atención antinatural que hacía que su piel se erizara. El comunicador había estado zumbando constantemente durante las últimas 48 horas. Reyes exigiendo actualizaciones. El Consejo de Seguridad de la estación exigiendo explicaciones. Incluso había mensajes del Comando Central de Flota, queriendo saber por qué el jefe de seguridad de Esperanza 7 se había encerrado en cuarentena voluntaria durante una crisis de invasión. Mateo los había ignorado todos. Ahora, con 59 minutos restantes, según las notas de Carolina, finalmente activó su comunicador. Reyes, dame un informe de situación. La respuesta fue inmediata, teñida de alivio y frustración. Comandante, gracias a Dios, pensamos lo peor. El informe, teniente. Las criaturas han sido contenidas en su mayoría. Perdimos 34 personas en total. Otras 52 están en la enfermería. Pero, señor, logramos capturar a 2 de esas cosas vivas. Están en jaulas de contención reforzada en el hangar de carga. Los científicos quieren estudiarlas, pero nadie se atreve a acercarse lo suficiente. Mateo miró a Sombra, que había levantado su cabeza al escuchar voces humanas a través del comunicador. ¿Y el resto de las criaturas? Eliminadas. 17 en total habían infiltrado nuestra estación. 15 muertas, 2 capturadas. ¿Comunicación con otras estaciones? Sí, señor. Las cifras finales son devastadoras. Aproximadamente 52.000 muertos en todo el espacio humano. Pero el ataque parece haber terminado. No ha habido nuevos despliegues de criaturas en las últimas 30 horas. Porque no necesitaban desplegar más, pensó Mateo con amargura. Los Sactari habían calculado perfectamente cuántas criaturas se necesitaban para causar el máximo daño. Esto había sido una demostración de poder, un mensaje brutal. Podemos golpearlos donde sea, cuando sea, con algo que no pueden predecir ni prevenir. Comandante, la voz de Reyes se volvió más tensa. Necesito preguntarle. ¿Qué está haciendo ahí dentro? Han pasado 48 horas, y según los escáneres biométricos, hay algo vivo con usted además de su señal vital. Mateo respiró profundo. Reyes, voy a salir en 1 hora. Cuando lo haga, necesito que tengas al equipo médico y de seguridad preparado, pero no dispares a menos que yo lo ordene específicamente. ¿Entendido? Señor, no entiendo. 1 hora, teniente. Espera mi señal. Cortó la comunicación antes de que Reyes pudiera protestar más. Sombra había abandonado su rincón y ahora estaba más cerca, a solo 3 metros de distancia. Mateo pudo ver los detalles de la criatura con claridad brutal, las placas quitinosas que cubrían su cuerpo como armadura orgánica, las garras que se retraían y extendían con movimientos nerviosos, los 8 ojos que nunca parpadeaban simultáneamente.
siempre al menos 2, manteniendo contacto visual. 48 horas, dijo Mateo en voz alta. Eso es lo que Carolina dijo. 48 horas de protocolo de evaluación. Y luego, ¿qué? Decides si soy presa o cuidador. Sombra inclinó su cabeza, un gesto que Mateo había visto repetirse docenas de veces en las últimas 2 días. Casi parecía inquisitivo. Mateo se levantó lentamente de su silla. Cada músculo de su cuerpo protestaba por la falta de sueño y la tensión constante. Se acercó al almacén de suministros del laboratorio y extrajo otra barra de proteína. En las últimas 48 horas había alimentado a Sombra 6 veces. La criatura había aceptado la comida cada vez con creciente rapidez. «Última comida», dijo, partiendo la barra por la mitad como había hecho antes. Comió su porción, luego extendió la otra hacia Sombra. La diferencia esta vez fue notable. En lugar de esperar a que Mateo lanzara la comida, Sombra se acercó. Lentamente, con sus 6 patas moviéndose en un patrón ondulante casi hipnótico, la criatura cerró la distancia entre ellos hasta que estaba lo suficientemente cerca como para que Mateo pudiera sentir el calor emanando de su cuerpo alienígena. El corazón de Mateo latía tan fuerte que estaba seguro de que Sombra podía escucharlo. Su mano extendida temblaba ligeramente mientras sostenía la comida. Sombra extendió su cuello y su boca se abrió en esas 3 secciones aterradoras, revelando los dientes cerrados. Mateo tuvo que forzarse a no retroceder mientras la criatura tomaba delicadamente la comida de su mano con lo que parecían ser apéndices bucales más pequeños, diseñados para manipulación precisa. La criatura retrocedió, consumiendo la proteína, y luego hizo algo que detuvo el aliento de Mateo. Sombra emitió un sonido. No el siseo amenazante o los chasquidos de caza que Mateo había escuchado en las grabaciones de seguridad. Era algo diferente, más bajo, casi como un ronroneo. «Dios mío», susurró Mateo. Carolina tenía razón. Como si respondiera a su nombre, Sombra se acercó nuevamente. Esta vez, la criatura presionó su cabeza contra la pierna de Mateo, aplicando presión pero sin agresión. Era el mismo gesto que un gato doméstico podría hacer, buscando afecto. Mateo levantó su mano temblando y la posó sobre la cabeza de Sombra. Las placas quitinosas eran suaves y cálidas al tacto, con una textura que recordaba vagamente a cuero pulido. Sombra no se apartó. De hecho, el ronroneo se intensificó. «No puedo creer que esto esté funcionando», murmuró Mateo, sintiendo lágrimas arder en sus ojos. «Caro amor, realmente eras un genio». La puerta del laboratorio se abrió exactamente 1 hora después. Mateo emergió primero, con Sombra caminando a su lado como un perro entrenado. El efecto en el equipo de seguridad que esperaba afuera fue instantáneo y caótico. «¡Contacto hostil!», gritó uno de los guardias, levantando su rifle de plasma. «¡Bajen las armas!». La voz de Mateo resonó con autoridad de comando, deteniéndolos en seco. «Esa es una orden directa. Nadie dispara». Reyes, pálido como la muerte, bajó su propia arma lentamente. «Comandante, eso es un desgarrador». «Sí», confirmó Mateo. «Y está domesticado». El silencio que siguió fue absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. «¿Domesticado?», repitió Reyes, como si la palabra fuera en un idioma alienígena que no pudiera comprender. La doctora Vega descubrió algo antes de morir. Estas criaturas tienen un protocolo de evaluación de 48 horas. Durante ese tiempo son susceptibles a impronta psicológica. Si recibes cuidado consistente... Mateo pasó su mano sobre la cabeza de Sombra, quien ronroneó en respuesta. «Te reconocen como cuidador, en lugar de presa». Uno de los guardias, un joven llamado Chen, dejó escapar una risa nerviosa. «Eso es.
Eso es absolutamente demente. Es ciencia, corrigió una voz femenina detrás de ellos. Todos se giraron para ver a una mujer de estatura media con cabello negro corto y ojos intensamente enfocados acercándose por el pasillo. Vestía una bata de laboratorio marcada con las insignias de xenobiología y cargaba una tablet llena de datos. Doctora Yuki Tanaka, se presentó, aunque su atención estaba completamente fija en Sombra. Xenobióloga especializada en simbiosis alienígena. Llegué en el transporte de emergencia hace 6 horas con un equipo de respuesta científica. Y Comandante Vega, sus ojos brillaron con algo entre asombro y emoción científica. Lo que acaba de lograr podría cambiar todo. Doctora Tanaka, Mateo asintió. ¿Cómo supo lo que estaba haciendo? Analicé las notas finales de la doctora Carolina Vega. Fueron transmitidas al servidor central de la estación antes de su muerte. Incompletas, pero suficientes para comprender su hipótesis. Yuki se acercó cautelosamente a Sombra, quien la observó con varios de sus ojos. La impronta psicológica en especies alienígenas diseñadas es rara pero no sin precedentes. Hay un caso documentado de los Keltarn que crearon soldados biológicos que eventualmente se vincularon con sus entrenadores. Pero esto es diferente. Estas criaturas fueron diseñadas específicamente para cazar humanos. La idea de que puedan ser revertidas mediante cuidado es imposible, ofreció Reyes. Revolucionaria, corrigió Yuki. Comandante, necesito realizar escáneres completos de esta criatura. Biometría, química cerebral, respuesta hormonal. Y necesito saber exactamente qué hizo durante esas 48 horas. Hice lo que mi esposa habría hecho, respondió Mateo con voz áspera. Curé sus heridas, lo alimenté y esperé. Yuki asintió lentamente, sus dedos ya volando sobre su tablet. Cuidado básico. Satisfacción de necesidades fundamentales durante el periodo de evaluación. La criatura interpretó esas acciones como protección parental, quizás, o liderazgo de manada. Levantó su mirada hacia Mateo. Comandante, mencionó que capturaron 2 desgarradores vivos. ¿Puedo verlos? ¿Por qué?, preguntó Reyes con sospecha. La sonrisa de Yuki era la de alguien que acababa de ver una puerta abrirse a posibilidades infinitas. Porque si la hipótesis de la doctora Vega es correcta, y claramente lo es, entonces tenemos una ventana de tiempo muy limitada para replicar este proceso. ¿Cuánto tiempo hace que capturaron a esas 2 criaturas? Reyes consultó su terminal. 43 horas. Entonces nos quedan 5 horas, dijo Yuki con urgencia. 5 horas para intentar domesticar 2 desgarradores más. Si funciona, si podemos documentar y replicar este proceso. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. Podríamos tener una solución para esta invasión que no implique exterminar a cada una de estas criaturas. Mateo sintió un peso asentarse sobre sus hombros. Doctora, con todo respeto, ¿por qué querríamos salvar a estas cosas? Mataron a 52,000 personas, incluida mi esposa. Porque, respondió Yuki con voz suave pero firme, los Saktari podrían desplegar más. Y si cada colonia, cada estación, cada nave necesita exterminar oleadas de desgarradores en combate directo, las bajas serán exponenciales. Pero si podemos neutralizarlos mediante domesticación. Ella miró a Sombra, quien ahora estaba sentado junto a Mateo como un guardián. Convertimos su arma en nuestra fortaleza. Reyes dejó escapar un silbido bajo. Eso es diabólicamente brillante. O completamente suicida, añadió Chen. Probablemente ambas cosas, admitió Yuki. Pero, comandante, usted ya probó que funciona. Ahora necesitamos saber si puede escalarse.
Mateo miró a Sombra, quien devolvió su mirada con esos 8 ojos alienígenas. Durante 48 horas había vivido en constante terror de que esta criatura decidiera que él era comida. Ahora, la idea de replicar ese proceso, de pedirle a otros que pasaran por ese mismo horror. Pero la alternativa era más muerte, más Carolinas. «Hangar de carga», dijo Mateo finalmente. «Muéstreme esos otros 2 desgarradores». El hangar de carga había sido convertido en un centro de contención improvisado. Las 2 criaturas capturadas estaban en jaulas de aleación reforzada, separadas por 20 metros de distancia. Ambas estaban despiertas, moviéndose inquietas, emitiendo esos chasquidos subsónicos que hacían que los dientes de Mateo vibraran. «Han estado así desde que las enjaulamos», explicó Reyes. «Intentamos sedarlas, pero su metabolismo quema los tranquilizantes en minutos. Es como si estuvieran diseñadas para resistir cualquier cosa que intentemos usarles». «Porque fueron diseñadas exactamente para eso», murmuró Yuki, estudiando a las criaturas con fascinación clínica. «Los Saktari han estado planeando esto durante años. Cada aspecto de estas criaturas ha sido optimizado para infiltración y supervivencia en ambientes humanos». Sombra, quien había seguido a Mateo hasta el hangar, de repente se tensó. Sus 8 ojos se fijaron en las 2 criaturas enjauladas y emitió un sonido que Mateo nunca había escuchado antes, un chasquido complejo, casi como lenguaje. Las 2 criaturas enjauladas respondieron inmediatamente, sus propios chasquidos creando un patrón de llamada y respuesta. «Están comunicándose», dijo Yuki con asombro. «Sombra está comunicándose con ellos». «¿Qué están diciendo?», preguntó Mateo, aunque sabía que era una pregunta absurda. «No lo sé, pero mira sus posturas». Yuki señaló a las criaturas enjauladas. «Sus posturas se han vuelto menos agresivas. Sombra está, no sé, tranquilizándolas». Una de las criaturas enjauladas, ligeramente más pequeña que la otra, presionó su cabeza contra los barrotes de su jaula, sus ojos fijos en Sombra. «Comportamiento de manada», murmuró Yuki, escribiendo frenéticamente en su tablet. «Sombra ha establecido posición jerárquica, y estas 2 están respondiendo a su liderazgo, autoridad». Levantó su mirada hacia Mateo. «Comandante, ¿podría acercarse a una de las jaulas con Sombra?» «¿Está loca?», estalló Chen. «Esas cosas nos arrancarán la cabeza». «Oh», dijo Yuki con calma mortal, «reconocerán a Sombra como alfa y a Comandante Vega como su cuidador asociado. La dinámica de manada podría extender la domesticación». Mateo sintió su estómago retorcerse. «Doctora, eso es una teoría muy grande para apostar mi vida». «Lo sé», respondió Yuki, y por primera vez Mateo detectó genuina empatía en su voz. «Y no le pediría esto si no creyera que podría funcionar. Pero, comandante, nos quedan 4 horas y media. Si vamos a probar esto, necesitamos empezar ahora». Mateo miró las jaulas, luego a Sombra, quien lo observaba con esa atención constante e inquietante. «Carolina», susurró para sí mismo, «espero que sepas lo que estabas haciendo». Se acercó a la jaula que contenía a la criatura más pequeña, con Sombra caminando a su lado. La criatura enjaulada se levantó, sus garras raspando contra el metal, mientras observaba su aproximación. Sombra emitió otro de esos chasquidos complejos. La criatura enjaulada respondió, y luego se sentó. Realmente se sentó, como un perro obediente. «No puede ser», murmuró Reyes. Mateo extendió su mano lentamente, presionándola contra los barrotes de la jaula. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir su pulso en sus oídos. La criatura se acercó, inclinó su cabeza y presionó su rostro alienígena contra la palma de Mateo. «Dios mío», susurró Chen, «realmente funciona». Yuki ya estaba en movimiento, gritando órdenes.
Necesito equipos de cuidado establecidos inmediatamente, protocolos de alimentación cada 4 horas, y alguien contacte con las otras estaciones. Necesitamos saber cuántas criaturas capturaron vivas y cuánto tiempo llevan en contención. Mateo mantuvo su mano contra la criatura, sintiendo el calor de su cuerpo a través de los barrotes. «Voy a necesitar un nombre para ti también», murmuró. La criatura era más pequeña que Sombra, con marcas ligeramente diferentes en sus placas quitinosas. «Niebla, sí, Niebla parece apropiado». Niebla ronroneó. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad frenética. Yuki estableció protocolos de domesticación basados en los datos de Mateo, asignando equipos de 2 personas para cada desgarrador capturado. La otra criatura en el hangar, un macho más grande que Mateo nombró Acero, respondió al mismo tratamiento después de 3 horas de cuidado constante. Pero fue lo que sucedió cuando las noticias se filtraron a otras estaciones lo que realmente cambió todo. «Comandante», llamó Reyes desde su terminal de comunicaciones, su voz llena de incredulidad. «Estoy recibiendo transmisiones de docenas de estaciones. Todas reportan lo mismo. Intentaron replicar nuestro protocolo de domesticación». «¿Y?» Mateo se acercó, con Sombra siguiéndolo como una sombra literal. «Funciona», dijo Reyes, casi sin poder creer sus propias palabras. La estación Artemis domesticó 4 desgarradores. El nodo colonial Tau 7 domesticó 6. La estación Kepler 9 se detuvo, su rostro palideciendo. Kepler 9 es donde comenzó todo, donde los Sactari originalmente infiltraron los contenedores. Acaban de reportar 18 desgarradores domesticados con éxito. «¡18!», repitió Mateo aturdido. Yuki apareció a su lado, su tablet ahora conectado a los feeds de comunicación. «Esto se está propagando viralmente. Cada estación que tiene éxito está compartiendo datos con estaciones vecinas. Y comandante...» Sus ojos brillaban con algo cercano al asombro reverencial. «Las redes sociales humanas están explotando. Alguien filtró video de usted con Sombra. Ya tiene 50 millones de visualizaciones». «¿Qué?». Mateo apenas podía procesar esa información. Yuki giró su tablet para mostrarle. Efectivamente, había video de Mateo saliendo del laboratorio con Sombra, la criatura caminando dócilmente a su lado. Los comentarios se desplazaban tan rápido que eran ilegibles, pero Mateo pudo captar palabras recurrentes: héroe, esperanza, genio, adorable. «¿Adorable?», repitió con incredulidad. «¿Llamaron adorable a un arma biológica diseñada para exterminarnos?». «Humanos», dijo Yuki con una sonrisa pequeña. «Si podemos comerlo, follarlo o hacerlo nuestra mascota, lo haremos. Aparentemente, los desgarradores califican en la categoría 3. A pesar de todo, a pesar de la muerte y el dolor y el trauma de los últimos días, Mateo sintió una risa burbujeando en su garganta. Era histérica, impropia, completamente inapropiada. Pero era risa. Carolina habría amado esto. Ella siempre había dicho que la humanidad era la única especie lo suficientemente estúpida y valiente como para intentar hacer amigos de todo en el universo. «Comandante». La voz de Reyes se volvió seria. «Tengo al almirante Chen de comando de flota en línea. Quiere hablar con usted, ahora». Mateo enderezó sus hombros, acariciando inconscientemente la cabeza de Sombra para consuelo. «Pásamelo». La pantalla principal del hangar cobró vida, mostrando a una mujer de edad avanzada con cabello gris cortado militar y ojos que habían visto demasiadas guerras. «Comandante Vega, soy la almirante Catherine Chen. He estado revisando los informes de Esperanza 7. ¿Confirmó que ha domesticado con éxito a un desgarrador?». «Afirmativo, almirante». Los ojos de Chen se estrecharon. «¿Y esta domesticación es estable?».
No hay riesgo de que la criatura revierta a comportamiento hostil. Basado en análisis xenobiológico, Yuki intervino, acercándose a la cámara. La impronta psicológica es permanente siempre que se mantenga el cuidado consistente. Es análogo a domesticación de mamíferos terrestres. Una vez establecido el vínculo, es neurológicamente fijo. Doctora Tanaka. Chen asintió reconociendo. Leí su disertación sobre simbiosis interespecie forzada. Impresionante trabajo. Su atención volvió a Mateo. Comandante, necesito que entienda algo. Lo que ha logrado aquí no es solo un descubrimiento científico. Es una victoria estratégica. Los Saktari nos golpearon con 52.000 bajas porque esperaban que respondiéramos con miedo y exterminio total. Convirtieron a sus criaturas en mártires, en justificación para una escalada militar. Mateo sintió que entendía hacia dónde iba esto. Pero si las domesticamos, convertimos su arma en nuestra mascota, terminó Chen con una sonrisa de lobo, y los hacemos parecer idiotas frente a toda la comunidad galáctica. Los Saktari invirtieron años y recursos incalculables en diseñar el asesino perfecto de humanos, y nosotros respondimos adoptándolos. Es humillante, agregó Yuki pensativamente. Desde su perspectiva cultural, devastador. Exactamente, confirmó Chen. Y por eso, comandante Vega, estoy autorizando la operación adopción, protocolo de domesticación de emergencia en todas las instalaciones humanas. Cada desgarrador capturado vivo debe ser sometido al protocolo dentro de su ventana de 48 horas. Y quiero que usted lidere el programa de capacitación. Mateo parpadeó. ¿Yo, almirante? Usted fue el primero, y según los feeds sociales, ahora es el rostro de esta respuesta no convencional. Chen se inclinó hacia adelante. Comandante, los humanos necesitan esperanza ahora mismo. Necesitan creer que podemos convertir esta tragedia en algo más. Usted y ese desgarrador a su lado representan exactamente eso. Mateo miró a Sombra, quien lo observaba con esos 8 ojos alienígenas. Almirante, perdí a mi esposa en esto. Docenas de miles perdieron seres queridos. ¿Y ahora vamos a adoptar a las criaturas que los mataron? El rostro de Chen se suavizó ligeramente. Comandante, leí el informe sobre la doctora Carolina Vega. Ella descubrió esto. Ella murió probándolo. ¿Cómo cree que le gustaría ser recordada? ¿Como una víctima o como la científica que encontró una forma de convertir armas en compañeros? Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo. Tenía razón. Carolina habría querido que esto funcionara. Habría querido que su descubrimiento salvara vidas. Lo haré, dijo Mateo finalmente. Con una condición. Chen levantó una ceja. ¿Cuál? El programa se llamará Protocolo Carolina, y cada persona que domestique un desgarrador sabrá que esto fue posible gracias a la doctora Carolina Vega, quien dio su vida descubriendo la vulnerabilidad de estas criaturas. Por primera vez, Chen sonrió genuinamente. Protocolo Carolina. Me gusta. Aprobado, comandante. Bienvenido a la guerra más extraña que la humanidad haya peleado jamás. La transmisión se cortó. Mateo se quedó ahí, rodeado por su equipo, por Yuki y sus científicos, por Sombra y Niebla y Acero. En algún lugar del laboratorio, Carolina yacía en preservación criogénica, esperando un funeral que tendría que esperar un poco más. Ella habría amado esto, susurró Mateo, sintiendo lágrimas quemar sus ojos por primera vez desde la muerte de Carolina. Todo esto, absolutamente demente, completamente humano. Sombra presionó su cabeza contra la pierna de Mateo, ronroneando. Y en ese hangar de carga, rodeado por criaturas que habían sido diseñadas para destruir a la humanidad, pero que ahora buscaban su afecto,
Mateo Vega comenzó a creer que quizás, solo quizás, podrían sobrevivir esto después de todo. No con armas, no con violencia, sino con la capacidad absurda, ilógica y maravillosamente humana de convertir enemigos en familia. Era lo que Carolina habría querido. Era lo que la humanidad hacía mejor. En un búnker de comando subterráneo, a millones de kilómetros de distancia, el gran estratega Sakhtari Krastun observaba feeds de inteligencia con creciente horror. Los humanos estaban domesticando a los desgarradores, no exterminándolos, no destruyéndolos con fuego nuclear y venganza justificada. Los estaban adoptando como mascotas. «Esto es imposible», siseó Krastun en el lenguaje de cristales fracturados de su especie. «Diseñamos esas criaturas para ser perfectas, implacables, letales». Su asesor científico, un Sakhtari más pequeño con cristales de color azul pálido, temblaba visiblemente. «Gran estratega, parece que subestimamos la naturaleza adaptativa de los humanos y también, posiblemente, construimos una vulnerabilidad en el diseño base de los desgarradores». «¿Qué vulnerabilidad?». La voz de Krastun podría haber cortado diamante. El protocolo de evaluación de 48 horas fue diseñado para que las criaturas estudiaran a sus presas antes de cazar, optimizando estrategias de ataque. Pero ese periodo de estudio también los hace neurológicamente susceptibles a vínculos sociales si reciben estimulación de cuidado específica. ¿Y no pensaste en mencionar esto antes del despliegue? El asesor retrocedió. No anticipamos que los humanos intentarían cuidar a las criaturas durante ese periodo. ¿Qué especie hace eso? ¿Qué especie ve a sus asesinos y decide alimentarlos? Krastun no tenía respuesta para eso, porque la respuesta era los humanos, solo los humanos. Y esa realización era más aterradora que cualquier arma biológica que los Sakhtari hubieran diseñado jamás. 3 semanas después del día del despliegue, como los medios habían comenzado a llamarlo, el espacio humano había cambiado de formas que nadie podría haber predicho. Mateo estaba de pie en el Centro de Integración Interespecies recién establecido en la estación Esperanza 7, observando a través de las ventanas de observación mientras 17 equipos humanos trabajaban con sus desgarradores recién vinculados. El centro había sido un hangar de carga hace 3 semanas. Ahora parecía un extraño cruce entre laboratorio científico, centro de entrenamiento militar y, sorprendentemente, guardería de mascotas. «Increíble, ¿verdad?», dijo Yuki, acercándose con su omnipresente tablet. «Hace 21 días, estas criaturas estaban matando a miles. Ahora tenemos familias haciendo fila para adoptar cachorros». «¿Cachorros?». Mateo levantó una ceja. «Los desgarradores se reproducen rápido. Ciclo de gestación de 6 semanas. Ya tenemos la primera generación de crías nacidas en cautiverio». Yuki deslizó su tablet hacia él, mostrando imágenes de pequeños desgarradores, no más grandes que gatos domésticos, con ojos proporcionalmente más grandes y placas quitinosas todavía suaves. Y aquí está lo fascinante. Las crías nacidas de padres domesticados ya muestran comportamientos más dóciles. La domesticación está acelerándose epigenéticamente. Mateo estudió las imágenes. Los cachorros eran, objetivamente, adorables. Sus proporciones más redondeadas, sus movimientos torpes, la forma en que se acurrucaban contra sus padres. La evolución debería tomar generaciones. Normalmente sí, pero estos no son animales naturales, son bioingeniería Sakhtari. Su ADN fue diseñado para ser adaptable, para evolucionar rápidamente en respuesta a ambientes humanos. Los Sakhtari solo no anticiparon que podríamos usar esa adaptabilidad en nuestra favor.
Yuki sonrió con satisfacción. Literalmente hackeamos su arma biológica. Sombra, quien había estado durmiendo a los pies de Mateo, levantó su cabeza ante el sonido de voces. En 3 semanas, la criatura había cambiado notablemente. Sus movimientos eran menos agresivos, más fluidos. Sus ojos, aunque seguían siendo 8 y alienígenas, habían desarrollado lo que Mateo solo podía describir como expresividad. Cuando Mateo estaba triste, Sombra se acercaba. Cuando estaba estresado, la criatura ronroneaba. Era como tener un perro que podía leer emociones con precisión sobrenatural. «¿Cómo está Kenji?», preguntó Mateo. El rostro de Yuki se iluminó instantáneamente. «Asombroso. Ven, tienes que ver esto». Lo guió a través del centro hasta una sala de entrenamiento especializada. Dentro, un niño de 8 años con cabello negro desordenado estaba sentado en el suelo, rodeado por 3 desgarradores de diferentes tamaños. El más grande, al que Kenji había nombrado Nube por las marcas grisáceas en sus placas, estaba presionando su cabeza contra el pecho del niño. «Kenji», llamó Yuki suavemente. «Muéstrale al comandante Vega lo que has estado practicando». Kenji levantó su mirada, y sus ojos, que raramente hacían contacto directo, se encontraron brevemente con los de Mateo antes de volver a Nube. Con movimientos deliberados, el niño comenzó a hacer señas con sus manos. Nube respondió inmediatamente. Cuando Kenji señaló hacia arriba, Nube se levantó sobre sus patas traseras. Cuando señaló hacia abajo, la criatura se acostó. Una serie de gestos más complejos hizo que Nube recuperara un objeto pequeño del otro lado de la habitación y lo trajera de vuelta. «Lenguaje de señas», susurró Mateo con asombro. «Le está enseñando lenguaje de señas». «Kenji es autista», explicó Yuki en voz baja. «Comunicación verbal siempre ha sido difícil para él. Pero descubrió que los desgarradores responden increíblemente bien a señales visuales. Sus 8 ojos les dan procesamiento visual superior. Y Kenji». Su voz se quebró ligeramente con emoción maternal. «Es la primera vez que lo veo comunicarse tan fluidamente con alguien, o algo». Mateo observó a Kenji y Nube interactuar. El niño sonreía, una expresión genuina de alegría, mientras Nube ejecutaba comandos cada vez más complejos. Los otros 2 desgarradores observaban, aprendiendo por imitación. «Esto va a cambiar todo», murmuró Mateo. «No solo en cómo vemos a los desgarradores, sino en lo que significan para nosotros». «Ya lo está haciendo», respondió Yuki. «Tengo informes de veteranos con TEPT encontrando alivio al cuidar desgarradores. Niños en colonias remotas aprendiendo responsabilidad. Incluso terapeutas están solicitando certificación para usar desgarradores en tratamiento psicológico». Ella miró a Mateo. «Carolina nos dio algo más que una solución táctica. Nos dio una nueva forma de coexistencia». El comunicador de Mateo vibró. Miró la pantalla y su expresión se endureció. «Es el coronel Drake. Dice que es urgente». El coronel Marcus Drake era un hombre construido de ángulos duros y certezas inflexibles. A sus 52 años, había servido en 3 conflictos intergalácticos y creía firmemente que la única buena amenaza alienígena era una amenaza alienígena muerta. Cuando Mateo entró a la sala de conferencias segura, Drake estaba mirando hologramas tácticos con expresión de profundo disgusto. «Comandante Vega», saludó Drake sin apartar la vista de los hologramas. «Asumo que ha visto los números más recientes». «¿Qué números, coronel?» «Números de domesticación, 283.000 desgarradores ahora viviendo en ambientes humanos. Otros 120.000 en programas de entrenamiento. Y las proyecciones sugieren que en 6 meses podríamos tener más de 1 millón. Drake finalmente giró para enfrentar a Mateo. 1 millón de armas biológicas diseñadas para matarnos, viviendo entre nosotros.
1 millón de desgarradores domesticados, corrigió Mateo. Hay una diferencia. ¿De verdad? Drake cruzó sus brazos. Dígame, comandante, ¿qué sucede si los Sactari descubren cómo revertir la domesticación? ¿Qué pasa si diseñan una señal, un virus, algo que active protocolos de caza dormidos? De repente, cada hogar humano, cada estación, cada nave tiene un asesino en su interior. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna. No había considerado esa posibilidad. Doctora Tanaka dice que la impronta es permanente. La doctora Tanaka es una científica idealista que ve lo que quiere ver, respondió Drake con dureza. Yo soy un soldado pragmático que planea para el peor escenario. Y el peor escenario aquí, Vega, es que estamos literalmente invitando a nuestros ejecutores a nuestras camas. ¿Por qué me está diciendo esto, coronel? Drake activó un holograma diferente. Mostraba comunicaciones interceptadas, encriptadas en patrones Sactari, porque interceptamos transmisiones. Los Sactari están planeando algo, un segundo ataque, y esta vez expandió la traducción. Están modificando a los desgarradores, creando una nueva generación inmune a domesticación. El estómago de Mateo se hundió. ¿Cuándo? Mejor estimación, 72 horas. Van a golpearnos de nuevo, Vega, y esta vez no podremos convertir sus armas en mascotas. Mateo miró a Sombra, quien había seguido a la sala de conferencias y ahora estaba sentado alerta, claramente sintiendo su tensión. ¿Almirante Chen está informada? Sí, ya ha autorizado protocolos de defensa de emergencia, pero Vega... Drake se inclinó hacia adelante. Hay otra opción. Una que Chen no considerará porque se ha enamorado de esta fantasía de domesticación. ¿Qué opción? Exterminio preventivo. Eliminamos a todos los desgarradores ahora, antes del segundo ataque. Eliminamos la vulnerabilidad interna. Y cuando lleguen los nuevos, los enfrentamos como deberíamos haber hecho desde el principio, con fuerza letal absoluta. Mateo sintió ira arder en su pecho. Quiere masacrar a 300.000 desgarradores domesticados, incluidos los cachorros, las crías que nacieron después de la domesticación. Quiero proteger a la humanidad, respondió Drake firmemente. Y si eso significa sacrificar mascotas, entonces sí, esa es exactamente mi recomendación. Esa no es protección, es supervivencia pragmática. Drake apagó los hologramas. Pero no tengo autoridad para ordenar esto solo. Necesitaría al menos 3 oficiales de alto rango firmando. Y usted, Vega, con su relación especial con estas criaturas, es uno de los oficiales cuya firma importaría. Mateo entendió. Drake estaba pidiéndole que autorizara el asesinato de Sombra, de Nube, de Niebla y Acero, y cada desgarrador que humanos habían aprendido a amar en las últimas 3 semanas. No, dijo Mateo con voz plana. Absolutamente no. Drake suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces espero que esté preparado para las consecuencias cuando el segundo ataque llegue y descubramos que nuestros compañeros recuerdan para qué fueron diseñados. Mateo convocó una reunión de emergencia con Yuki, Reyes y los líderes de los equipos de domesticación. La sala de conferencias estaba llena hasta la capacidad, con hologramas adicionales mostrando participantes remotos de otras estaciones. «Tenemos un problema», comenzó Mateo y procedió a explicar la inteligencia interceptada sobre el segundo ataque Sactari. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, una mujer del equipo de la estación Artemis habló. «Mi desgarrador, Ámbar, salvó a mi hija hace 2 días. Un fallo de sello en el sector de habitación, despresurización parcial. Ámbar arrastró a mi bebé a un refugio sellado antes de que yo pudiera reaccionar. Si no hubiera estado ahí...» Su voz se quebró.
No voy a matar a Ámbar porque el coronel Drake tenga miedo. Murmullos de acuerdo resonaron por la sala. El punto de Drake no es completamente inválido, intervino Yuki con calma. Si los Saktari pueden diseñar desgarradores inmunes a domesticación, tenemos que asumir que están buscando formas de revertir la domesticación existente. Necesitamos un plan. Tengo uno, dijo una voz desde la entrada. Todos giraron para ver a Kenji parado en el umbral, con Nube a su lado. Yuki comenzó a levantarse, claramente sorprendida de ver a su hijo ahí, pero Kenji levantó su mano en un gesto de «espera». «Los desgarradores hablan», dijo Kenji, su voz suave pero clara. «Entre ellos, usan sonidos que ustedes no pueden oír bien, pero yo sí puedo. Soy sensible a frecuencias. Y ellos», miró a Nube, «dicen que pueden sentir a otros desgarradores». Los domesticados se sienten diferentes que los salvajes, como diferentes olores, diferentes colores. Mateo se inclinó hacia adelante. Kenji, ¿estás diciendo que los desgarradores domesticados pueden identificar a los no domesticados? El niño asintió. Nube dice que los salvajes tienen olor de caza, los domesticados tienen olor de manada, son diferentes. Y si vienen nuevos salvajes, hizo una serie de señas a Nube. La criatura respondió con chasquidos complejos. Nube dice que puede oler la diferencia desde muy lejos y puede avisar. Yuki estaba escribiendo frenéticamente. Sistema de alerta temprana biológica. Los desgarradores domesticados detectan a los hostiles entrantes antes de que nos alcancen. Más que eso, añadió Reyes pensativamente, si los domesticados pueden identificar a los hostiles, pueden defenderlos, defender a sus humanos. ¿Está sugiriendo que usemos desgarradores domesticados como soldados?, preguntó alguien con incredulidad. No como soldados, corrigió Mateo lentamente, la idea formándose mientras hablaba. Como guardianes, protectores. Las manadas defienden su territorio. Las familias protegen su hogar. Si los desgarradores realmente nos ven como manada ahora, pelearán por nosotros, terminó Yuki. No porque lo ordenemos, sino porque eso es lo que las familias hacen. 72 horas después, el segundo ataque llegó. Esta vez, los Saktari fueron más directos. No contenedores infiltrados, no despliegue encubierto. Naves de guerra Saktari emergieron del hiperespacio cerca de 17 colonias humanas principales, lanzando cápsulas de despliegue que contenían la segunda generación de desgarradores. Estos nuevos eran diferentes, más grandes, más agresivos, con modificaciones neurológicas que los hacían inmunes al protocolo de domesticación. Pero los Saktari no habían anticipado una cosa. Los desgarradores originales, los domesticados, defenderían a los humanos. Mateo estaba en el centro de comando de Esperanza 7 cuando las alarmas sonaron. Múltiples contactos entrantes, cápsulas de despliegue en curso de colisión. Activen protocolos de defensa, ordenó Mateo, y liberen a los desgarradores. En todo el espacio humano sucedió lo mismo. Familias humanas, inicialmente aterrorizadas por la alarma de invasión, observaron con asombro mientras sus desgarradores domesticados reaccionaban instantáneamente. Las criaturas se tensaron, emitiendo chasquidos de advertencia, posicionándose entre sus humanos y cualquier punto de entrada potencial. En la estación Esperanza 7, Sombra fue el primero en detectar a los hostiles. Sus 8 ojos se dilataron y emitió un aullido que Mateo nunca había escuchado antes, un sonido de desafío, de protección territorial. «Buen chico», murmuró Mateo, cargando su rifle de plasma. «Muéstrame dónde están».
Las cápsulas impactaron en múltiples secciones de la estación. Se abrieron, liberando a los desgarradores de segunda generación. Eran monstruosos, casi el doble del tamaño de los originales, con placas quitinosas más gruesas y garras que brillaban con algo químicamente letal. Pero cuando emergieron, no encontraron presas indefensas. Encontraron a otros desgarradores esperándolos. El primer desgarrador hostil que emergió en el sector de habitación fue recibido por sombra, niebla y acero. El encuentro fue brutal y breve. Los domesticados lucharon con coordinación perfecta, usando tácticas de manada que ningún humano les había enseñado. El hostil era más grande, más fuerte, pero los tres domesticados luchaban con algo que el hostil no tenía: motivación para proteger. Cuando terminó, el hostil estaba muerto. Sombra tenía heridas, pero estaba vivo. Y entre él y la zona residencial donde dormían 17 familias humanas, ningún hostil había pasado. La historia se repitió a través de toda la estación, y según los informes entrantes, a través de todo el espacio humano. Los desgarradores domesticados defendieron sus hogares con ferocidad que sorprendió incluso a observadores militares experimentados. En la estación Artemis, Ámbar mató a 3 hostiles ella sola, mientras protegía a la hija de su cuidadora. En el nodo colonial Tau 7, una manada de 12 desgarradores domesticados emboscó a un grupo de hostiles en los túneles de mantenimiento, usando el conocimiento de la estación que habían adquirido en semanas de exploración pacífica. Y en el Centro de Integración de Esperanza 7, Kenji y Nube hicieron algo extraordinario. Cuando un grupo de 5 hostiles rompió a través de las defensas externas, Kenji no corrió. En su lugar comenzó a hacer señas con sus manos, no solo a Nube, sino a todos los desgarradores domesticados en el centro, y ellos respondieron. 17 desgarradores domesticados se coordinaron como un solo organismo, usando tácticas que parecían imposiblemente sofisticadas. Flanquearon, emboscaron. Uno actuó como señuelo mientras otros atacaban desde ángulos inesperados. Y en el centro de todo, Kenji, un niño autista de 8 años que había encontrado su voz a través de criaturas que no podían hablar, dirigía la defensa con señas silenciosas. Mateo llegó justo cuando terminó la batalla. Los 5 hostiles estaban muertos o moribundos. Los domesticados estaban heridos pero vivos, y Kenji estaba de pie en el centro, con Nube presionando protectoramente contra él, ambos cubiertos de sangre alienígena. «Mamá dice que la familia se protege mutuamente», dijo Kenji simplemente cuando Mateo se acercó. «Ellos son familia ahora». Yuki, llegando momentos después, vio a su hijo y cayó de rodillas, abrazándolo con una ferocidad que hablaba de terror materno convertido en alivio abrumador. «Nunca, nunca vuelvas a hacer algo tan peligroso», susurró contra su cabello. «Tenía que hacerlo», respondió Kenji. «Nube habría hecho lo mismo por mí». El segundo ataque duró 3 horas. Cuando terminó, los números eran reveladores. Los Saktari habían desplegado aproximadamente 15.000 desgarradores de segunda generación. Habían esperado bajas humanas en decenas de miles. Las bajas humanas reales, 243. Trágicas, pero órdenes de magnitud menores de lo que los Saktari anticiparon. Bajas de desgarradores domesticados, 1.700. Cada uno había muerto defendiendo humanos. Bajas de desgarradores hostiles, 14.500. Los domesticados, luchando en su territorio, conociendo cada pasillo y túnel, coordinándose con sus humanos, habían sido devastadoramente efectivos. En el puente de la nave de guerra Saktari, que orbitaba a distancia segura, el gran estratega Krastun observaba los informes de batalla con algo cercano al pánico existencial.
No solo domesticamos sus armas, siseó a su asesor, las convertimos en defensores, en guerreros que luchan contra nosotros. Gran estratega, su asesor temblaba tan violentamente que sus cristales tintineaban. Los humanos convirtieron nuestra ventaja táctica en su sistema de defensa. Cada desgarrador que desplegamos los fortalece. Krastun entendió la verdad horrible entonces. Los Saktari no podían ganar. No con bioarmas, no contra una especie que convertía cada amenaza en un aliado, cada arma en un compañero. Retiren todas las fuerzas, ordenó, e inicien comunicaciones con los humanos. ¿Comunicaciones, gran estratega? ¿Estás sugiriendo negociación? Krastun miró los feeds mostrando desgarradores domesticados, lamiendo las heridas de sus humanos después de la batalla, mostrando humanos llorando sobre cuerpos de desgarradores caídos, celebrando pérdida y victoria en igual medida. No negociación, dijo con voz hueca. Rendición. En el centro de integración, Mateo sostenía a Sombra mientras un médico veterinario sellaba las heridas de la criatura. Sombra había salvado al menos 7 vidas esa noche. Había luchado con valentía que habría envidiado cualquier soldado humano. «Buen chico», susurraba Mateo repetidamente, acariciando la cabeza de Sombra mientras la criatura ronroneaba débilmente. «El mejor chico. Carolina estaría tan orgullosa». Su comunicador vibró. Era el coronel Drake. Mateo consideró ignorarlo, pero finalmente respondió. «Sí, coronel». La voz de Drake sonaba diferente, más suave, casi quebrada. «Vega, necesito disculparme». Mateo parpadeó. «¿Disculparse? Por dudar, por sugerir exterminio. Yo...» Drake hizo una pausa larga. «Recibí un mensaje de mi hija. No habíamos hablado en 4 años, desde el divorcio. Ella vive en la estación Kepler 9. Mateo sintió algo frío asentarse en su estómago. Kepler 9 había sido uno de los objetivos principales del segundo ataque. Su desgarrador, uno que adoptó hace 2 semanas, la salvó esta noche. Se llamaba Cirrus. Murió protegiéndola de 3 hostiles. «Y mi hija...» La voz de Drake se quebró completamente. «Me envió video. Cirrus murió en sus brazos y ella estaba llorando por esta criatura como si fuera familia». «Lo era», dijo Mateo suavemente. «Eso es lo que son ahora, coronel. Familia. Lo sé. Ahora lo entiendo». Drake respiró profundo. «Y Vega, quiero adoptar uno. Cuando haya cachorros disponibles. Quiero honrar a Cirrus y quizás reconectar con mi hija a través de algo que ambos podemos amar». Mateo sintió lágrimas quemar sus ojos. «Se lo haremos saber, coronel, y gracias por entender». Después de colgar, Mateo miró a Sombra, cuyas heridas ahora estaban selladas y que dormía pacíficamente contra él. Miró alrededor del centro, donde docenas de humanos cuidaban a sus desgarradores heridos, celebrando victoria, pero llorando pérdidas. «Lo logramos, Caro», susurró a la nada. «No con armas, no con odio, sino con exactamente lo que dijiste que funcionaría. Cuidado, amor, Sombra ronroneó en sueños. Y en algún lugar entre las estrellas, la humanidad dio otro paso imposible hacia convertir lo que debería haber sido su extinción en su mayor fortaleza. Porque eso es lo que los humanos hacían. Tomaban lo imposible y lo hacían familia. 3 años después del día del despliegue, el cementerio memorial de Esperanza 7 flotaba en el espacio. Una estructura de cristal transparente que permitía a los muertos mirar eternamente hacia las estrellas que habían llamado hogar. Era un lugar de belleza tranquila, donde las familias venían a recordar a los 52.243 que habían caído durante los ataques Saktari. Mateo Vega estaba de pie frente a una placa conmemorativa grabada con letras doradas. Dra Carolina Vega,
xenobióloga, visionaria, amada esposa. Ella vio el futuro cuando otros solo vieron monstruos. Habían pasado 3 años. A veces se sentía como 3 décadas, a veces como 3 días. Sombra estaba sentado a su lado, ahora notablemente más grande y con marcas de edad comenzando a aparecer en sus placas quitinosas. A los 5 años, Sombra era considerado de mediana edad para un desgarrador. Pero sus 8 ojos seguían siendo alertas, y su devoción a Mateo no había disminuido ni un poco. «Hola, amor», dijo Mateo suavemente, colocando flores sintéticas frente a la placa. En el espacio, las flores reales eran un lujo imposible, pero estas imitaciones de laboratorio capturaban el espíritu. «Siento no haber venido el mes pasado. Las cosas han estado ocupadas». Ocupado era quedarse corto. Como director del Centro de Integración Interespecies, Mateo supervisaba ahora programas de domesticación en 847 instalaciones humanas. Los desgarradores, o desgas, como el público los había apodado cariñosamente, se habían convertido en parte integral de la sociedad humana. 340.000 desgas vivían ahora en hogares humanos. Otros 200.000 trabajaban en capacidades especializadas, búsqueda y rescate, detección de amenazas, incluso terapia asistida, y con cada generación que pasaba se volvían más dóciles, más integrados, más humanos en espíritu, si no en forma. Los Sactari firmaron el tratado final la semana pasada, continuó Mateo, sabiendo que hablar con los muertos era irracional, pero encontrando consuelo de todas formas. Reparaciones completas, acceso a su investigación de bioingeniería y, lo más importante, reconocimiento oficial de que los desgarradores ahora son considerados vida consciente protegida bajo la Carta Galáctica. Sombra emitió un suave ronroneo, presionando su cabeza contra la pierna de Mateo. La criatura siempre parecía saber cuándo Mateo necesitaba consuelo. «Hay algo más», dijo Mateo, su voz quebrándose ligeramente. «Algo que creo que te habría hecho feliz». Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y activó un holograma. La imagen mostró a una mujer joven, probablemente de unos 20 años, con ojos brillantes y una sonrisa amplia. Sostenía un cachorro de desgarrador en sus brazos. Esta es Sophia Drake, la hija del coronel Drake. Después de que Cyrus murió salvándola, ella y su padre reconectaron. Pasaron tiempo juntos cuidando al siguiente cachorro que adoptaron, un macho que nombraron Cyrus II. Mateo sonrió a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Sofía acaba de graduarse como xenobióloga. Dice que fue inspirada por tu investigación, por tu valentía al probar lo imposible. El holograma cambió, mostrando a Sofía dando una conferencia en una universidad, con Cyrus II dormido a sus pies. Hay docenas como ella ahora, Caro. Una generación completa de científicos que crecieron con desgas, que ven la integración interespecies no como teoría, sino como vida cotidiana. Tu legado no es solo el protocolo, Carolina, es esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de ser humano. Mateo se arrodilló, tocando la placa fría con sus dedos. Te extraño todos los días. Cada decisión que tomo, me pregunto qué harías tú, qué dirías, y siempre llego a la misma respuesta. Intentarías lo imposible, verías potencial donde otros ven amenaza, exactamente como lo hiciste con Sombra. La criatura mencionada se acercó, colocando su cabeza sobre el hombro de Mateo en un gesto de consuelo sorprendentemente humano. Mateo abrazó a Sombra, permitiéndose finalmente llorar, como no lo había hecho en meses. «Gracias», susurró. No estaba completamente seguro si le hablaba a Carolina, a Sombra o al universo en general. «Gracias por mostrarme que el amor puede transformar incluso las armas más letales». «Unatin»,
Centro de Integración Interespecies, sala de conferencias principal. La sala estaba llena a capacidad. Representantes de 17 razas alienígenas, incluyendo una delegación Sactari, visiblemente incómoda, observaban mientras Mateo daba su presentación anual sobre el estado de la integración de desgarradores. Hace 3 años, comenzó Mateo, su voz amplificada a través de la sala. Los desgarradores fueron desplegados como armas de extinción. Hoy son miembros valorados de familias en 1247 colonias humanas. Esta transformación no fue accidental. Fue el resultado de elecciones conscientes hechas por individuos valientes que vieron más allá del miedo. Activó un holograma mostrando estadísticas. Las cifras hablan por sí mismas. Reducción del 73% en TPT entre veteranos que participan en programas de cuidado de desgas. Aumento del 45% en desarrollo social para niños con autismo que interactúan regularmente con desgas. Reducción del 82% en intentos de suicidio entre poblaciones de colonias aisladas que han adoptado desgas. Un representante de la Confederación Keltarn levantó una extremidad. Comandante Vega, su éxito es notable, pero debe reconocer la singularidad de su situación. Los humanos tienen una capacidad única para vínculos interespecie. Otras razas no podrían replicar esto. Con respeto, respondió Mateo, creo que eso subestima a otras especies. Los humanos no son especiales porque tengamos alguna habilidad mágica para amar. Somos especiales porque elegimos intentarlo incluso cuando parece imposible. Esa elección está disponible para cualquier especie consciente. La delegación Sactari, liderada por un individuo de cristales oscuros que Mateo reconoció como el antiguo gran estratega Krastun, se levantó lentamente. La sala se silenció. Comandante Vega. La voz de Krastun resonaba con los armónicos de cristal fracturado de su especie. Durante 3 años, mi pueblo ha estudiado su éxito. Hemos intentado comprender cómo nuestro arma perfecta se convirtió en su mayor fortaleza. ¿Y? Preguntó Mateo genuinamente curioso. Y hemos concluido que cometimos un error fundamental. No en el diseño de los desgarradores, sino en nuestra comprensión de los humanos. Krastun proyectó su propio holograma, mostrando análisis xenopsicológicos complejos. Asumimos que el vínculo emocional era debilidad, que el afecto por otras especies era vulnerabilidad explotable. Estábamos equivocados. El afecto, continuó Krastun, cuando se aplica de forma consistente y genuina, es la herramienta de supervivencia más poderosa que hemos observado. Convierte enemigos en aliados, armas en guardianes, amenazas en familia. Los Sactari. Hemos comenzado a estudiar esta capacidad, a intentar aprenderla. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Están diciendo, preguntó Mateo cuidadosamente, que los Sactari están intentando adoptar desgas? 3 programas piloto, confirmó Krastun, con voluntarios Sactari que desean experimentar este tipo de vínculo. Los resultados son preliminares, pero prometedores. Resulta que los desgarradores pueden vincularse con Sactari también si se siguen los protocolos correctos. Mateo sintió una sonrisa formándose en su rostro. Eso es extraordinario. Es desconcertante, corrigió Krastun, pero también esperanzador. Quizás, comandante, su especie puede enseñarnos algo que nuestros milenios de evolución no pudieron. Cómo convertir la diferencia en conexión en lugar de conflicto. Más tarde esa noche, habitaciones de Mateo. Mateo estaba sentado en su escritorio, el diario que Carolina le había regalado abierto frente a él. Había llenado casi todas las páginas en los últimos 3 años, documentando el viaje imposible desde armas a familia. Escribió: Querida Carolina,
Hoy le dije a un auditorio lleno de representantes alienígenas que lo imposible se vuelve posible cuando elegimos intentarlo. Sonaba inspirador, pero la verdad es más complicada que eso. La verdad es que cada día sigo siendo aterrador. Hay momentos en que miro a Sombra y recuerdo que esta criatura fue diseñada para matarme. Que sin tu descubrimiento, sin tu sacrificio, estaría muerto junto con millones de otros humanos. Y luego Sombra ronronea, o trae su juguete favorito, o se acurruca contra mí cuando tiene pesadillas. Sí, los Desgas tienen pesadillas. ¿Quién lo sabía? Y recuerdo que el amor no es la ausencia de miedo, es la elección de cuidar a pesar del miedo. Conocí a alguien. Su nombre es Adriana. Es ingeniera de sistemas de soporte vital. Perdió a su hermano en el primer ataque. Adoptó un Desga llamado Luna hace 2 años, y eso nos conectó. Ambos entendemos lo que es cargar duelo y esperanza simultáneamente. No sé a dónde va esto. Parte de mí se siente culpable por seguir adelante, pero otra parte, la parte que creo que hablarías si pudieras, dice que honrar tu memoria no significa congelarme en el pasado. Así que estoy intentando vivir, intentando amar nuevamente, intentando creer que el futuro puede ser hermoso incluso cuando el pasado fue doloroso. Sombra aprueba a Adriana, por cierto. Eso cuenta para algo. Te amo, siempre te amaré. Pero también estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Gracias por enseñarme que lo imposible vale la pena intentarlo. Mateo. Cerró el diario justo cuando su comunicador sonó. Era Yuki. Mateo enciende las noticias galácticas. Canal 7. Ahora. Lo hizo, y su respiración se detuvo. La pantalla mostraba al embajador Keltarn, anunciando que la Confederación Keltarn había votado para comenzar su propio programa de integración de desgarradores, seguido por los andorianos, luego los talosianos. Raza tras raza, anunciando que querían estudiar y potencialmente adoptar el modelo humano de integración interespecies. ¿Estás viendo esto? La voz de Yuki estaba llena de asombro. Mateo, no solo salvamos a la humanidad. Potencialmente acabamos de cambiar cómo toda la galaxia piensa sobre la coexistencia interespecies. Mateo miró a Sombra, quien estaba despierto ahora, observando la pantalla con esos 8 ojos inteligentes. Caro siempre decía que la xenobiología no era solo sobre estudiar alienígenas, era sobre entender cómo vivir con ellos. Ella tenía razón, dijo Yuki suavemente. Y gracias a ella, y a ti, y a todos los que eligieron cuidar en lugar de matar, estamos viviendo en un universo diferente ahora. 6 meses después, Cementerio Memorial de Esperanza 7. Era el aniversario. 4 años desde que Carolina había muerto. 4 años desde que todo cambió. Mateo no estaba solo esta vez. Adriana estaba a su lado, sosteniendo su mano. Yuki y Kenji estaban ahí, con Nube, ahora completamente adulto y todavía inseparable del joven que le había enseñado a hablar con señas. El coronel Drake y su hija Sofía habían viajado desde su estación para estar presentes, con Cyrus II caminando obedientemente entre ellos. Y por supuesto Sombra, siempre Sombra. Doctora Vega, comenzó Mateo, hablando a la placa pero consciente de la audiencia detrás de él. En vida, usted creyó en lo imposible. Vio potencial donde otros vieron amenaza. Y cuando la galaxia habría elegido violencia, usted eligió comprensión. Hizo una pausa, recomponiendo sus emociones. Gracias a su descubrimiento, 52.243 muertes no fueron en vano. Se convirtieron en la fundación de un nuevo tipo de paz. Una paz construida no sobre armas o tratados, sino sobre conexión genuina entre especies que se suponía que debían ser enemigas. Kenji dio un paso adelante,
usando lenguaje de señas que ahora todos en el grupo entendían básicamente. Nube tradujo sus gestos en vocalizaciones humanas aproximadas a través de un dispositivo de traducción que Kenji y Yuki habían desarrollado juntos. Doctora Vega nunca me conoció, pero cambió mi vida, porque de ella tengo a Nube. Y Nube me enseñó que la comunicación no requiere palabras, que la familia no requiere sangre compartida, que el amor trasciende especie. Sofía habló después. Mi padre y yo estuvimos distanciados durante años, pero Cyrus, el original y el segundo, nos dieron razón para reconectar, para aprender a comunicarnos, para recordar que éramos familia. Miró a Drake, quien asintió con ojos húmedos. Doctora Vega salvó más que vidas, salvó relaciones, salvó futuros. Finalmente Drake mismo habló, su voz militar conmovedoramente vulnerable. Yo propuse exterminar a los desgarradores, ver cada uno como amenaza, y habría matado a la criatura que salvó a mi hija, que reconectó nuestra familia. Se arrodilló colocando su propia ofrenda floral junto a la de Mateo. Doctora Vega, usted me enseñó que el pragmatismo sin compasión no es estrategia, es cobardía. Gracias por su valentía, por ver lo que yo no pude. Mateo colocó su mano sobre la placa una última vez. Caro, amor, el universo es diferente ahora, mejor, más conectado. Y todo comenzó con tu elección de creer en la posibilidad de domesticar lo indomable, de amar lo que fue diseñado para ser odiado. Miró alrededor del grupo, humanos y desgas juntos, familia en todo sentido que importaba. Ganamos, susurró Mateo. No con violencia, no con miedo, sino con exactamente lo que siempre dijiste que funcionaría. Cuidado, paciencia y la creencia inquebrantable de que incluso los enemigos pueden convertirse en familia. Sombra se acercó a la placa, presionando su cabeza contra ella en un gesto de respeto que nadie le había enseñado. Los otros desgas hicieron lo mismo, uno por uno, honrando a la humana que había descubierto su vulnerabilidad y al hacerlo los había liberado de ser armas. Mientras el grupo se dispersaba lentamente, Mateo se quedó un momento más, con Adriana esperándolo pacientemente a pocos metros. «Te veo en casa, Caro», dijo finalmente. «Siempre tendrás un hogar en mi corazón. Pero también estoy construyendo un nuevo hogar, uno donde el pasado y el futuro pueden coexistir, donde el duelo y la alegría no se excluyen mutuamente». Tomó la mano de Adriana y juntos, con Sombra caminando a su lado, dejaron el cementerio. Detrás de ellos, las estrellas brillaban eternas, testigos silenciosos de una verdad que la humanidad había demostrado más allá de cualquier duda. El amor, cuando se aplica con consistencia y valentía, puede transformar incluso las armas más letales en familia. Y esa transformación, esa elección imposible de cuidar a pesar del miedo, era lo que hacía a la humanidad no solo supervivientes, sino arquitectos de un universo mejor. 5 años después del día del despliegue, el comandante Mateo Vega se sienta frente a la tumba de Carolina, con Sombra dormido a su lado. La criatura ronronea suavemente, un sonido que jamás emitieron los desgarradores salvajes. Un sonido que solo existe porque un hombre en duelo decidió que la venganza era menos poderosa que la compasión. Los Saktari estudiaron durante años intentando entender cómo falló su arma perfecta. La respuesta era simple y a la vez incomprensible para ellos. Diseñaron criaturas que podían aprender a odiar humanos. Pero los humanos son la única especie que puede enseñar a odiar o a amar. Y cuando el odio y el amor compiten, los humanos siempre apuestan por el amor. Porque esa es la verdadera arma de la humanidad. No la tecnología, no la estrategia militar, sino la capacidad absurda, ilógica y maravillosa de convertir todo, incluso sus propios asesinos, en familia.
Hoy, 340.000 Desgas viven en hogares humanos. Cada uno un recordatorio vivo de que las armas más letales pueden ser derrotadas, no con más violencia, sino con algo radicalmente simple. Cuidado. Los Sactari invirtieron una década diseñando el exterminador perfecto de humanos. Los humanos respondieron en 48 horas, convirtiendo ese exterminador en su mejor amigo. Y esa es la lección que resonó a través de toda la galaxia. La humanidad no sobrevivió siendo la más fuerte, la más inteligente o la más avanzada tecnológicamente. Sobrevivió siendo la más obstinadamente emocional, la más dispuesta a ver potencial donde otros ven amenaza, la más capaz de construir puentes donde otros construyen muros. Carolina Vega murió descubriendo que incluso las criaturas diseñadas para exterminarnos podían ser domesticadas con cuidado consistente. Pero su verdadero legado no fue científico, fue filosófico. Nos enseñó que el miedo es una elección, que el odio es una elección y que también lo es el amor. En un universo lleno de especies que responden a amenazas con violencia, aislamiento o sumisión, los humanos eligieron una cuarta opción que nadie más había considerado: integración, transformación, familia. Y esa elección, esa negativa a dejar que el miedo dicte nuestro futuro, es lo que nos hace humanos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que realmente significa ser humano, déjame un comentario compartiendo qué harías tú si te enfrentaras a un desgarrador. ¿Atacarías, huirías o intentarías lo imposible? ¿Elegirías el miedo o elegirías la esperanza? Porque al final, esa es la única elección que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la humanidad nunca ganó por ser la más fuerte, ganó por ser la más emocional, y eso, amigos, es verdadero poder. La galaxia cambió el día que los humanos miraron a sus asesinos diseñados y dijeron: ¿quieres una galleta? Y ese es exactamente el tipo de locura hermosa que hace que ser humano valga la pena.